Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho en esta mañana, preciosa mañana porque amaneció soleado, va a estar lindo el día, gracias a Dios. Y bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Habíamos quedado en la visión que tuvo Juan de los dos testigos, ¿no? Lo que iba a pasar, qué iban a hacer y cómo iba a culminar su propósito por parte de Dios. La séptima trompeta está en el capítulo 11, versículo 15 de Apocalipsis. Y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ustedes recuerdan que los dos testigos que estuvieron en el capítulo anterior van a estar luego de la abominación desoladora, o sea, los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel, de ese tiempo de la tribulación, ¿no? Esos 7 años. Al ascender ellos, al terminar esos 7 años, viene Jesucristo a reinar en la tierra. Por eso es que Juan sigue viendo lo que va a suceder después después de que los dos testigos fueron llevados al cielo, ¿no? Se produce una fiesta, se produce una adoración, dice, a Dios y a Jesucristo, ¿no? Porque dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿no? Quiere decir que luego de esa ascensión de los dos testigos, se implantará el milenio, se implantará el reino de Jesucristo. Y por eso es que todos los ancianos se postran sobre sus rostros y adoran a Dios, ¿no? Glorificando, dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que ha de venir, ¿no? Y el que va también a juzgar a los muertos, ¿no? Que va a ser, o sea, el que va a hacer todas las cosas. Él es todo, en todo, ¿no? Él va a juzgar a los muertos, Él va a dar su recompensa a sus santos, ¿no? Conforme hayan trabajado para el Señor. Y paralelamente, ¿no? Dice que Él ve el templo de Dios que se abre en el cielo, ¿no? Y puede visualizar el arca del pacto. Tremendo esa imagen, ¿no? Porque Dios le está mostrando lo que va a suceder, ¿no? Lo que a futuro, no en ese momento en la tierra, sino a futuro, ¿no? Lo que va a suceder. Y en ese momento, en la tierra, ahora sí, en la tierra, en este preciso momento que está Juan, dice, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Imagínense, ¿no? Imagínense que luego que ascienden los dos testigos, si ustedes visualizan, dice que hubo un gran terremoto, ¿no? Que se destruye una 10ª parte de la ciudad y que 7.000 hombres mueren. Y en el 7º sello dice que hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿no? Se produce inmediatamente después de esa muerte de los 7.000, vuelve a haber un terremoto con relámpagos, voces, truenos y grandes granizos. Esto está sucediendo en la tierra. Por eso les digo que debemos de tener un hilo conductor, ¿no? Yo no me quiero desviar con las simbologías que pueden querer decir lo que hay representado dentro del arca cuando se abre el templo, ¿no? Porque dentro del arca hay cosas importantes, está el maná, está la vara de Aarón, hay muchas cosas, símbolos que en este momento
no me gustaría desarrollarlo por este tema, porque quiero seguir con el hilo de los juicios de Dios, ¿no? Vamos al capítulo 12. Juan, aquí, dice, comienza a ver como una analogía, ¿no? Dios le va a mostrar a través de representaciones en el cielo lo que es la historia del enfrentamiento entre la nación de Israel con Satanás, ¿no? ¿Por qué Satanás está tan interesado en la nación de Israel contra los judíos, ¿no? Y lo vamos a ver ahora a través de esta aparición, ¿no? de esta señal. Dice así en el capítulo 12, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer, hay muchas interpretaciones, ¿no? Han llegado a decir que es María porque después da a luz a Jesús. No es así. La interpretación que me parece más correcta es que esta mujer es la nación de Israel, ¿no? No es la iglesia como algunos piensan, porque la iglesia no da a luz a Jesús, sino que la iglesia nace de Jesús, ¿no? Sino esta es la nación de Israel, y lo vamos a ver porque coincide la descripción de cómo está vestida esta nación con el nacimiento mismo de Israel, ¿no? Que está en Génesis 37, 9 al 11, y lo vamos a ir a ver. Es cuando José sueña, tiene ese sueño de que se inclinan ante él, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo, dice así. Dice, soñó aún otro sueño. Está hablando de José, ¿no? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Aquí está la revelación de qué es ese sol, esa luna y esas 12 estrellas, ¿no? El sol, en la mujer vestida de sol, representa a Jacob, el padre, el fundador de la nación de Israel, ¿no? Porque Jacob luego le cambia el nombre de Dios por Israel, ¿no? Y allí se forma la nación de Israel. El sol vendría a representar a Jacob, la luna representa a Raquel, que era la esposa, con Raquel y Jacob dieron a luz a las 12 tribus de Israel, y las 12 estrellas, ¿no? Que tiene, dice acá, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, son las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí vemos que bíblicamente, ¿no? Podemos afirmar que es la nación de Israel, ¿no? Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto, como toda mujer, en la angustia del alumbramiento. ¿Qué pasaba? Cuando va a dar a luz María a Jesús, recuerden que eran tiempos angustiosos, porque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Herodes. Recordemos eso, estaban en tiempos de angustia. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Este dragón escarlata es Satanás, ¿no? Es el mismo Satanás. Y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas. ¿Qué pasa?
Recordemos que el número 7 es completo. Ese dragón, Satanás, si recuerdan, él tiene el poderío de todo lo que es en la tierra, ¿no? Él gobierna, es el príncipe de este mundo. Recordemos que el mismo Satanás va a desafiar a Jesús en el desierto y lo va a poner y va a decir, si me adoras te voy a dar todos los reinos de esta tierra. Él tenía en ese momento el dominio total del terrenal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo muestra con ese poderío, ¿no? Él mostrando, demostrando su poderío, ¿no? Que él tenía dominio sobre todo y se enfrenta a una nación. Como diciendo, acá estoy yo, ¿qué vas a hacer contra mí? ¿No? Y él va a querer devorar a ese niño, ¿no? Que Israel va a dar a luz, ¿no? Porque sabe que si ese niño nace y lo va a derrotar. Entonces él buscó por todos los medios. Si ustedes se acuerdan, Herodes buscó matar al niño. El Imperio Romano intentó matar a ese niño, ¿no? O sea, Satanás a través del imperio de Herodes y el Imperio Romano. Dice, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está que es Jesucristo, porque es el único que va a gobernar a todo el mundo con vara de hierro en el milenio, cuando Él regrese a la tierra, ¿no? Aquí está que es el Señor Jesucristo. Y dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Él dio su vida. Él no es que escapó, ¿no?, del sufrimiento. Él pasó por el Calvario, Él resucitó y Él fue llevado, dice, si ustedes buscan, en Lucas 24:50 y en Mateo 16:19, ahí relatan cuando el Señor asciende, ¿no? Fue llevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, clarísimo está aquí que es el Señor Jesucristo, ese niño, ese varón, ¿no? Ese niño varón. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí está hablando de que el Señor va a guardar, ¿no? Después de su ascenso, después de que pasó toda la historia de la iglesia, ¿no? En estos tiempos el Señor va a guardar a su iglesia aún hasta el fin de la tribulación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la nación de Israel no va a ser destruida, por más que Satanás va a intentar destruirla, va a intentar hasta el último día de los 7 años, va a intentar destruir. ¿Por qué? Si Satanás, pongámonos en la mente de Satanás, si Satanás logra destruir a todos los que pertenecen a la nación de Israel, ¿no? El reino de Jesucristo en el milenio, ¿a quién va a reinar? Porque Él va a venir a reinar sobre todo el mundo, pero en Israel. Y si no hay nación, no se podría cumplir lo que estaba escrito. Pero obviamente el Señor Jesucristo es más poderoso, Dios Padre tiene el control. Gracias a Dios que el Padre tiene absoluto control aún de esta bestia, ¿no? De este dragón escarlata. Entonces dice, después que pasó todo esto, que Dios le muestra, ¿no?, que a pesar de los intentos a través del tiempo de Satanás de destruir la nación y de destruir al Hijo de Dios, no ha podido y no va a poder, ¿no? Después de esto, Dios le muestra lo que sucede, ¿no?, en los segundos 3 años y medio, pero en el ámbito espiritual, ¿no?, en las regiones celestiales. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, ese tercio que, ¿se acuerdan que contra la mujer, la cola del dragón había tirado un tercio de las estrellas a la tierra? Esos eran los demonios. Si se acuerdan, en la rebelión contra Dios al principio de los tiempos, Satanás se había rebelado contra Dios, quiso ser Dios, y una tercera parte de los ángeles lo siguieron, ¿no? Y dice acá que luchaba Miguel y sus ángeles, ¿no?, las huestes celestiales de Dios, contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, con esa tercera parte que habían caído a la tierra, ¿no? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos, para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí comienza una eclosión espiritual, ¿no? Porque se enfrentan las dos fuerzas. ¿Y qué pasa? Hasta ese momento Satanás tenía acceso al cielo, ¿no? Es el acusador de los hijos de Dios. Recuerden que en Job le dice, ¿no? Él se presenta ante Dios. Hasta ese momento Satanás tenía acceso al cielo, al aire, ¿no? ¿Cómo explicarles? Tenía acceso a las regiones celestiales. Hasta ese momento. Pero en ese momento, luego de la abominación desoladora, luego de la aparición de los dos testigos, es como que todo se junta, se aúna, y el Señor dice, se terminó. Vieron que en un momento el ángel dijo, se termina el tiempo de la prevaricación, y bueno, entonces en ese momento se produce la guerra espiritual más grande de todos los siglos, porque Satanás es echado a la tierra, juntamente con sus huestes de maldad. Entonces imagínense, el escenario terrenal, cómo se venían dando las cosas, ¿no? Todo el sufrimiento que había sobre la tierra. Ahora, en este momento, Satanás cae, ¿no? Porque Satanás manda sus huestes. Hasta este momento el anticristo era el anticristo solamente, era un títere de Satanás, ¿no? Pero ahora Satanás mismo va a venir a la tierra, ¿no? Ahora el mismo Satanás se va a personificar aquí en la tierra, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en el próximo capítulo, cómo lo va a hacer. Pero va a ser tremendo, ¿no? La lucha que va a haber en el cielo y cómo es arrojado a la tierra juntamente con todos los demonios. Imagínense, ya había acá un montón de demonios andando sobre la tierra. Imagínense, más toda esa cantidad que baja juntamente con el mismo Satanás. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Ahí está, ¿vieron? Para ellos es una liberación de decir, bueno, al fin no va a venir más a acusar a nuestros hermanos, ¿no? Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como diciendo, aunque este acusador se ha presentado infinidad de veces, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Porque no hay nada más poderoso que la sangre de Cristo, ¿no? Dice, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. O sea, aún sus vidas dieron por causa de Cristo, ¿no? Como sabemos que tanto el cristiano que quede en el arrebatamiento como aquellos que se conviertan durante la tribulación van a tener que pagar con sus vidas, ¿no? Para ser salvos. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¿no? Como diciendo, es como se dice, me sacó un peso encima, ¿no? Me saqué al acusador de los hermanos, ¿no? Y dice, mire lo que dice, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, los tiempos el diablo los conoce. Y una vez echado, sabe que le queda poco tiempo. Porque el rey, si ya no puede entrar en los lugares celestiales, quiere decir que el reino de Dios está cerca más que nunca, ¿no? Ya está pronto para venir a reinar Jesucristo. Y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Imagínense. Con qué ira iba, cuando es desterrado de los aires, con qué ira se va a comenzar a perseguir a la nación de Israel, ¿no? Aún peor de lo que ya venía pasando. Dice,
Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. Dios la va a resguardar, ¿no? A la nación de Israel, aquellos fieles que aún están en la tierra, Dios los va a guardar y los va a quitar de la presencia de esa serpiente antigua, ¿no? De que es Satanás. O sea, Dios va a proteger al remanente de Israel que aún estaba en la tierra, ¿no? Y miren lo que dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Este río representa los ejércitos, ¿no? Él va a mandar a perseguir al pueblo de Israel con furia, con ira, ¿no? Porque él bajó con ira, dice, ¿no? La palabra de Dios. Entonces imagínense, él va a poner todos los ejércitos a esa misión, ¿no? A perseguir a la mujer. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, imagínense, hasta la naturaleza, ¿no? La naturaleza misma va a ayudar a la nación de Israel. Ya ha pasado en la historia de Israel cuando quisieron invadirla, cuando quisieron invadir a Israel del norte, que hubo como una tormenta de nieve y no pudieron los soldados, en Moscú no pudieron, querían invadir la nación de los judíos y la nieve los paró. No pudieron seguir continuando para vencer al pueblo judío. Entonces, ya en la historia del pueblo judío hay indicios de que la naturaleza, sea por tormentas de nieve, sea por turbiones de arena, sea por lo que fuera, siempre fue guardada de otras naciones, ¿no? Recuerden que cuando cruzaron el desierto, también ellos estaban protegidos por columnas de fuego, y se acuerdan, y era notorio a todas las naciones que el Dios de Israel, siempre lo dijeron, y lo pueden verificar en el Antiguo Testamento, que el Dios de Israel le tenían temor. Muchos tenían temor del Dios de Israel, ¿no? Porque era conocido por la protección tan grande que ese pueblo tenía. Y aquí va a pasar lo mismo. Dios va a seguir protegiendo a Israel, ¿no? Aún hasta el último momento, hasta que todo Israel pueda estar en la presencia de Dios, ¿no? Entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Qué pasa? Israel como nación, ¿no? Va a ser guardada, pero los que crean en Jesucristo, ¿no? El dragón va a perseguir a los hijos, ¿no? Como dice acá, la descendencia, los que guardan los mandamientos, porque recordemos que está el Israel espiritual y el Israel terrenal. Los judíos que crean en el Señor Jesucristo, recuerden que los 144.000 estuvieron en Israel predicando. Esa va a ser la nación que va a ser guardada por Dios, ¿no? Que va a ser guardada que va a ser quitada de la presencia de Satanás. ¿Y qué pasa? Satanás, ¿contra quién se va a volver? Contra los que crean en Jesucristo, ¿no? Contra los gentiles que estén en ese momento, que hayan sido cristianos, que se conviertan, ¿no? No se olviden que los 144.000 van a predicar en Jerusalén, pero en Jerusalén también va a haber gentiles, ¿no? No solamente hay judíos, sino también va a haber gentiles. Entonces se va a ir contra ellos, ¿no? Ya no va a dejar de perseguir a Israel, pero se va a intensificar la persecución con aquellos que hayan creído en Jesucristo. En el capítulo 13 vamos a ver las 2 bestias, ¿no? Hay 2 bestias que también no son difíciles de identificar. Al día de hoy no sabemos quiénes son, sino no son difíciles de identificar como quién es el anticristo y quién es el falso profeta. Así que lo vamos a estar viendo. Capítulo 13, versículo 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vamos a ir por partes. Esta bestia, ¿no?, que sale del mar, como dice acá, ¿no?, es el anticristo. Entonces, ¿qué pasa? El anticristo va a salir, vieron que el mar representa el mundo, va a salir del mundo, obviamente, ¿no?, porque es una persona, va a ser una persona, un líder político religioso. Entonces, ¿qué pasa? Sube del mar, sube del mundo, ¿no? Es reconocido por el mundo con todo el poderío que las naciones le van a dar. Por eso está representado con las 7 cabezas, o sea, y los 10 cuernos. ¿Qué quiere decir? Las 7 cabezas representan recuerden que el 7 es total, completo, ¿no? Con el poder completo de todas las naciones que estén rigiendo en ese momento, ¿no?, cuando vaya a surgir el anticristo. Entonces va a estar respaldado por todas las naciones del mundo, ¿no?, y va a tener todo el poderío, porque todo va a ser puesto a sus pies para su utilidad, para que él pueda utilizar, así sean ejércitos, no importa de qué nación, él va a poder utilizarlos, ¿no? Todo el poder se lo van a dar a él, ¿no? Y dice, dice un nombre blasfemo. Por supuesto que este hombre no va a ser un cristiano, pero puede ser que esté relacionado con la falsa doctrina que va a haber en ese tiempo, que ya está surgiendo, ¿no?, el ecumenismo, la unión de muchas religiones, ¿no?, el querer abarcar todo para que nadie esté desconforme, que es lo que Dios abomina, ¿no? Porque si recuerdan, en las iglesias que estudiamos al principio del Apocalipsis pasaba eso, ¿se acuerdan? Con el helenismo que había en el Imperio Romano, y Dios aborrecía todo eso. Y aquí va a pasar lo mismo, con el ecumenismo que se está formando, que se está hablando, que se está tratando de hacer una única religión mundial. Esa va a ser la blasfemia que va a tener sobre su cabeza esta persona, ¿no? La bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo en Daniel representa, ya les voy a decir porque lo tengo por acá, el imperio griego, ¿no? Representaba el imperio griego. El oso, dice, y sus pies como de oso, ¿no? El oso representa al imperio medo-persa. Y la boca del león, el león representa al imperio, ya le digo, el león a Babilonia. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Él tenía el poderío aún de los imperios antiguos, ¿entienden? Las raíces de los imperios antiguos. ¿Y cuáles eran las raíces? Era la idolatría, la fornicación, todo lo que eran las orgías y las fiestas sexuales. No sé si ustedes se acuerdan, todo lo que vimos en la primera parte de las iglesias antiguas. Con todo ese poderío, este hombre va a estar, ¿no? Así se va a presentar, con todo ese poderío, con todas esas costumbres y tradiciones antiguas, ¿no?, que representan esa gran blasfemia que va a venir, que él va a tener sobre su cabeza, ¿no? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Imagínense. Y además de tener todo ese respaldo de tradiciones mundanas, idólatras y de perversión sexual, ¿no? Además del poder que le van a dar las naciones que estén reinando en ese momento, ¿no?, de los imperios, va a traer el Satanás mismo, ¿se acuerdan que fue expulsado? Va a estar aquí en la tierra junto con sus huestes demoníacas. Le va a dar, dice, le dio el poder y su trono, ¿no?, y grande autoridad. Imagínense, Satanás dándole el trono a una persona. Imagínense en ese momento
a Satanás no le importaba nada. Él quería destruir como fuera necesario. Jamás Satanás dio el trono a nadie. Imagínense la ira que tenía ese ser maligno para en este momento darle el trono, dice, su poder y su trono y grande autoridad. Imagínense. Hay muchos eruditos en la palabra que dicen que el mismo Satanás va a entrar en ese cuerpo, ¿no? Y va a gobernar a través de ese cuerpo. Es posible, porque Satanás jamás ha dado el trono a nadie, ¿no? Jamás. Y al contrario, él siempre quiso estar sentado en el trono de Dios. Él quería el trono de Dios. Y él se hizo su propio trono, ¿no? Con los demonios que cayeron con él. Pero es muy probable que el mismo Satanás entre en ese cuerpo y gobierna a través de él, ¿no? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí está. ¿Qué pasa? Dice, y vi una de las cabezas como herida de muerte. Muchos piensan que en este momento, cuando el anticristo se revela y viola el pacto con los judíos y hace esa abominación desoladora en el templo, muchos piensan que lo van a matar, ¿no? Que van a lograr darle muerte a ese hombre, ¿no? Que era el anticristo. ¿Y qué pasa? Satanás entra en él y por eso dice que fue la herida mortal fue sanada, entra en él y vuelve a la vida, ¿no? Pero ya no es el anticristo, ahora es Satanás dentro de ese cuerpo. Por eso dice que toda la tierra se maravilló, ¿no? En pos de la bestia, porque logró resucitar. Es como lo que pasó con Jesús, ¿no? Es como yo les digo, el diablo es imitador. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se maravilló, ¿no? Porque él tenía una herida, dice, de muerte, pero su herida fue sanada y se maravilló toda la tierra. Eso es lo que los eruditos se han puesto de acuerdo, la mayoría, en que va a suceder eso, ¿no? En esa revolución que va a suceder en Jerusalén por la abominación desoladora, en esos enfrentamientos, porque imagínense que en el momento de la consumación y de romper el pacto va a haber guerra, ¿no? Va a haber guerra a nivel eclesiástica, ¿no? A nivel religiosa. Entonces es muy probable que lo maten y el mismo Satanás se encarne en esa persona, ¿no? Por eso dice que le da el trono. Le va a dar el trono a vista de los seres humanos, pero en realidad él está en ese cuerpo, ¿no? Dice, y adoraron al dragón, y bueno, obviamente, ¿no? Hacen fiesta, ¿no? Y dice, ¿quién podrá luchar contra la bestia? Obviamente, ¿quién va? Humanamente nadie va a poder, porque es el mismo Satanás encarnado en esa persona. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sabía Satanás que le quedaban 3 años y medio desde el momento en que es echado de los aires, ¿no? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Ya sabemos que Satanás es blasfemo, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí vuelven a haber mártires. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, nación. Y la adoraron como los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente va a ser adorado como algo, como lo que le sucedió, que fue algo sobrenatural, ¿no? Fue sanada su herida de muerte, resucita el hombre, el ser humano ve eso, ¿no? Pero no sabe el trasfondo que Juan está viendo, ¿no? Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Acá está queriendo decir que
como decían los humanos, ¿no? Que lo adoraban, que nadie iba a poder contra la bestia, obviamente, dice. Y aquí dice, si alguno mata a espada, espada debe morir, ¿no? Quiere decir que en ese momento, si va a haber cristianos que vayan a pelear con armamento, ¿no? Contra las fuerzas del mismo Satanás que va a estar encarnado en él, va a morir. No va a haber, no va a haber no va a haber protección de parte de Dios en ese sentido, ¿no? Porque si es como todo, si uno mata va a morir. En algún momento va a suceder, ¿no? Lo que uno siembra, recoge. Y en este momento no va a haber persona que pueda enfrentar, ¿no? a esa bestia, porque va a estar encarnado el mismo Satanás. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, hay que ser pacientes y dar la vida, ¿no? Para poder vencer. Porque en realidad el vencer de un cristiano no es pelear con... Nuestra lucha no es con carne y sangre, es con el Espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Debemos ser pacientes y pelear la buena batalla de la fe, así como los que estén en este momento lo van a tener que hacer. No va a ser con espada. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí aparece de la tierra, porque va a ser un hombre de confianza de Satanás, que lo va a poner a cogobernar con él. Va a ser el falso profeta. Ese falso profeta que lo va a ayudar, obviamente va a cogobernar, ¿no? Con el mismo Satanás. Y vamos a ver todo lo que va a hacer este falso profeta. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué va a hacer? Va a promover la adoración al anticristo, que va a ser Satanás encarnado, ¿no? Va a promover esa adoración. Y va a tener grande autoridad, ¿no? Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, pero en presencia de ella, ¿no? Hay un detalle, no es tan poderoso como el anticristo, porque ya sabemos que es Satanás. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Acá está, ¿ve? Cada vez que hablan de la bestia, está otra vez, ¿no? Fue herido a espada y vivió. Es muy probable, por eso les digo, que lo hayan matado, ¿no? En ese enfrentamiento cuando él viola el pacto con los judíos, y Satanás mismo se encarna en él para poder gobernar con toda la ira con la que descendió del cielo. Y aquí vemos que el falso profeta también tiene este poder. Hace señales como las hacía Elías, que hacía descender fuego del cielo, ¿no? Tiene poder. Nosotros sabemos que Satanás y sus demonios hacen también falsos milagros, ¿no? Entonces aquí dice que los moradores de la tierra con esas señales son engañados, ¿no? Son llevados a adorar a esa bestia. Y él hace que se construya una imagen del anticristo, ¿no? Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Perdón que me salté un poquito acá. Dice, engaña a los moradores. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínense. El falso profeta aparece promulgando la adoración a la bestia, ¿no? Al anticristo. Que va a ser el diablo encarnado en esa persona. Hace que le es permitido darle aliento a esa imagen para que pueda hablar. Imagínense esas cosas sobrenaturales que van a ver las personas, ¿no? Por eso que lo van a adorar y lo van a seguir, porque van a ver que realmente como que hace ese tipo de maravillas, ¿no? Y la imagen va a hablar y va a decir quiénes la adoraron y quiénes no, y los van a matar, ¿no? Imagínense
que esa imagen habla para matar, hacer matar a los que no la adoran. Tremendo va a ser eso, hermanos. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos, recién aquí, hermanos, aparece la marca del anticristo o la marca de la bestia, como se le dice. Aún, por eso yo les digo, hermanos, tengan plena confianza, porque la tecnología que va a haber en estos tiempos, cuando el anticristo esté reinando y cuando sea obligatoria la marca y que no se pueda ni comprar ni vender porque no tiene la marca puesta, no es hoy. Por eso les pido, hermanos, por favor, tengan claro que la marca de la bestia va a ser recién en el capítulo 13. La iglesia ya no va a estar en la tierra, ya está la segunda parte de la tribulación. O sea, nos falta, hermanos, mínimo 3 años y medio. ¿Por qué? Porque si el Señor viniera hoy, hay 3 años y medio que va a reinar el anticristo y recién después va a venir la marca. Por eso les digo, hermanos queridos, por favor les pido, tengan bien claro, que la marca de la bestia va a aparecer después de la segunda parte de la tribulación. La iglesia no va a estar aquí. La iglesia del Señor Jesucristo es arrebatada antes de la tribulación. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número de hombre, y su número es 666. Hasta aquí vamos a hablar en el día de hoy, porque ha sido mucha historia, ha sido mucho mucha información junta, ¿no? Pero era necesario que la historia del bien y del mal y la aparición de las dos bestias fueran juntas. Por eso no quiero seguir más adelante, ¿no? Porque después vamos a ver, en el próximo video vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Pero lo más importante, hermano, que quiero que ustedes tengan bien en claro, la marca de la bestia va a aparecer en la segunda mitad de los 7 años de la tribulación. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Oren para que el Señor nos dé más sabiduría para poder exponer la palabra de Dios con claridad y para que no haya malos entendidos, ¿verdad? Para que no nos confundamos y que Satanás en estos tiempos no ponga temor en la iglesia. Que no haya temor el tiempo de la tribulación, porque no vamos a estar aquí. Busquemos el reino de Dios y su justicia, permanezcamos firmes en la fe, en la palabra de Dios, en Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, y no estaremos presentes en estos tiempos. Así que el Señor los bendiga mucho, hermanos, los amo en Cristo Jesús y deseo con todo mi corazón que la sabiduría de Dios nos inunde a todos, ¿no? A todos y cada uno de nosotros para poder estar firmes. Muchas bendiciones para todos.